Muy bien, estamos con Miguel Calvete. Miguel, bueno, escuchaste el programa, te agradezco que hayas esperado, porque justo Sheila Wilker con este tema, claro, nos llamaban todos los medios para que dé su opinión, pero bueno, vamos a hablar de precios, inflación. Yo hice un dato estadístico, sin tener datos de lo que estaba pasando, que me lo vas a dar vos. Bueno, si da un 6, va a ser un 74 interanual, un 75, depende el número que dé, y si se mantiene puede llegar 80, 90, lo que dicen algunos. Sí, respecto bueno, siempre es un placer escuchar a Sheila, y te hago un paréntesis respecto a lo que decían, que obviamente es un tema que enmascara toda la problemática del país, el tema de Cristina, más allá hay que reconocer la habilidad para quedarse con esa última palabra de la vicepresidenta, que en este caso, hoy el país habla de eso, pero mañana cuando vamos al supermercado, sí, la gente vuelve a tomar conciencia de lo que pasa en el día a día. Obviamente va a tener siempre trascendencia, tanto en cuanto estamos hablando de un 25% del electorado, más o menos, que representa a Cristina, que es su núcleo duro. Sin lugar a dudas, esta exposición, tanto para la vicepresidenta como para la oposición, le viene bien a los dos, y creo que es una herramienta de marketing excelente, ¿no?, para ambas partes. Pero volviendo al tema... Herramienta de marketing. Yo creo que está manchado de los dos lados. Creo que está manchado de los dos lados. Por eso, pero creo que posicionan a las dos partes. Y bueno, estamos a nada de las elecciones. Yo creo que, mira, si vos sos fanático de un músico, vas al recital y ese músico desafinó, y si sos fanático decís que no desafina. Se le perdona todo. Sí, no, decís que no desafina porque sos fanático de ese músico. Yo creo que en los dos núcleos pasa eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo sigue el tema. También hay que tener en cuenta que esto va a terminar dentro de 5 años, sí, en el mejor de los casos, ¿no? Falta todavía la sentencia, casación, la corte, y bueno... Creo que es un poco presuroso hacer juicios de valores, y también hay mucha imprudencia por parte de muchos medios, ¿no? De ambas partes. Vamos al tema de inflación. Vamos ¿Qué onda? al tema. Bueno, ¿Qué dice la gente? ¿Qué onda? A ver, la gente en realidad lo que le preocupa es que perdió en el último año casi entre un 22 y un 24% de su capacidad de compra, sobre todo los sectores más vulnerables, ¿no?, los sectores de menos ingresos. ¿Por qué? Porque tienen casi entre un 50 y un 54% de su ingreso lo compone la canasta alimentaria. Entonces, y es donde más impacta. ¿El 54% del sector más vulnerable o de la clase media? Porque ahí la pregunta es... Bueno, la clase media es vulnerable. De la base de la pirámide de consumo, que es, a ver, como la gente de menores ingresos que están en línea de pobreza, y clases medias aspiracionales. Es decir, entonces, vos me hablas de D1, D2 y eventualmente C2 y C3, clase media aspiracional. Está complicado. Técnicamente es entre D2 y C3. D1 ya está por debajo, casi están al... Pero te lo voy a relacionar con otro tema. Discúlpame que te cambie, pero seguimos con tu tema. Un artículo muy interesante que escribió Alfredo Zayat, porque a uno le toca periodísticamente, digo, bueno, te estoy dando el nivel de ocupación de la capacidad instalada, 70%. Te estoy dando datos de la macroeconomía, crecimiento del PBI. Entonces, que hay una economía a dos velocidades. A una velocidad donde unos sectores crecen y tienen alta rentabilidad, y otra velocidad donde el núcleo mayoritario en personas físicas está perjudicado por la inflación. ¿Coincidís con eso que está pasando? Sí, bueno, pero el que está más perjudicado por la inflación justamente es el sector pyme, que es el dador de casi un 65% de la mano de obra. Bien. Y por otro lado tenemos algunos datos distorsivos en las mediciones donde se considera a los beneficiarios de planes sociales como trabajadores, no como desocupados. Entonces, si lo analizamos fríamente, obviamente la reconversión de los beneficiarios de planes sociales a trabajadores... ¿Vos te referís al 1.200.000 de potencial trabajo? El 1.200.000 de potencial de trabajo. Eso cambia muchísimo los números en lo que es ocupados, desocupados y subocupados. ¿Y qué ocurre? Argentina tiene casi un 46%, un 45%, vamos a redondear, de economía en negro, absolutamente informal, donde gran parte de los beneficiarios de planes forman parte también de esa economía informal. Entonces está todo muy distorsionado. Lo importante es que siempre se reclama lo mismo, ¿no? Incluso hasta hoy la misma CGT está sugiriéndolo, y muchos sectores, muchos secretarios generales de muchos sectores también están pidiéndolo. Dicen, bueno, necesariamente hay que hacer una reforma laboral, necesariamente hay que flexibilizar las formas para tomar gente y sacar de la informalidad
y pasar a la formalidad a más de 3 millones, entre 3 y 4 millones de trabajadores, donde están incluidos los beneficiarios de planes, que no estamos hablando de precarización, no se habla ni de precarización ni de vulnerar derechos. Sí, o sea, gente que hoy está en la informalidad, pasarla a la formalidad. Porque aparte, el hecho de que pasen a la formalidad, comienza todo el andamiaje de los aportes previsionales, de la cuota sindical, es decir, creo que beneficia a todo el tejido social. Y eso creo que es el gran desafío. Claro. Estamos en un país que hoy, vos recién lo estabas diciendo, hay el mes que viene, este mes, la medición de lo que va a ser agosto, que va a ser superior, igual o superior a julio, porque impactan energía, impacta combustible, impacta, bueno, la inflación. ¿Vos decís que va a estar en el 7, no en el 6? Va a estar entre el 5 y el 6%. Sí. Bastante Con eso el interanual da el 75. Pero ¿qué pasa? Estamos entrando en el último cuatrimestre. Sí. El último cuatrimestre de todos los años, segundo semestre y cuarto trimestre. Ese dato me interesa. Siempre el segundo semestre y cuarto, el último trimestre del año. Sería de donde, octubre a diciembre. Octubre, noviembre, diciembre. Es donde se recalienta la economía. Bien. ¿Por qué? En principio, hoy la tenemos recalentada porque hay una sobredimensión de la base monetaria. Se van a disparar muchas cláusulas gatillo de muchas paritarias acordadas en estos próximos 3 meses. La gran mayoría de los gremios están pidiendo nuevamente apertura de paritarias por la inflación. Se va a pagar supuestamente un bono, ¿no? Está por definirse, o sea que va a haber una inyección de dinero. Se paga el sueldo anual complementario. Es decir, cierto, el tema del SAC. El tema del aguinaldo en diciembre hace tema del aguinaldo, ¿y qué hace? ¿Hace que los empresarios suban el precio? ¿Cómo es la historia? Bueno, se recalienta la economía, hay la misma... Suponete, pero ahora, dijo Sergio Massa, no voy a emitir. Está Gabriel Rubinstein, economista ortodoxo. Sí, bueno, vos me decís, pero yo le meto el aguinaldo y los empresarios me van a subir el precio. El aguinaldo, seguramente algún bono. No, pero digo, pero con ese dato... Es que hay un tema fundamental, tenemos casi un 30% del aparato productivo ocioso. Es decir, no se está produciendo, ya sea por falta de insumos, por falta de previsibilidad, por X motivos, y sobre todo los sectores medianos y pequeños, están hoy produciendo lo mismo o menos. Hay un axioma en la economía: a igual oferta y mayor demanda suben los precios. Es probable que la inflación no sea inferior en los próximos 5 meses, van a estar entre un 5 y un 6%. O sea que vamos a tener a diciembre... ¿No va a bajar entonces? No va a bajar a 2 o 3%. Entonces, es más, yo creo que hoy el gobierno, entre un 4,5 y un 5%, firma. ¿Por qué? Porque se va a terminar con 3 dígitos. De hecho, si desagregamos, si hacemos la proyección, la inflación en alimentos ya está superando los 3 dígitos. La inflación reconocida por organismos oficiales ya está en el 92%. Entonces, los próximos 5 meses nada nos indica que va a ser inferior al 22, entre el 22 y el 30% la inflación. Ese es el rango. Entonces, justamente es donde realmente hace falta, hoy más que nunca, un acuerdo de precios, salarios, costos y darle previsibilidad, sobre todo a los sectores industriales, para generar mayor cantidad de bienes, sin lugar a dudas. Bien, contanos un poco cambio de hábitos del consumidor. Bueno, vienen empujados, a ver, el vegetarianismo y el veganismo es una obligación hoy porque la gente no puede acceder a determinados alimentos. ¿Pero es una obligación o es una moda? No es por moda, en otros países es por moda. ¿O es una conciencia saludable? A ver, yo te diría que el 10% lo hace por una cuestión de conciencia saludable o de moda. El 90%, la baja de consumo de carne, bovina, porcina, es obviamente por los precios, el caso de la carne, el caso de muchos productos y de muchas primeras marcas. Hoy lo que vemos es un crecimiento entre 6 y 7%, el último bimestre que medimos desde Indecom, de segundas marcas y marcas blancas de cadenas de supermercados. ¿Cuánto? ¿20%? El crecimiento, el último bimestre fue en torno entre el 5 y el 6%, no de aumento, sino de volúmenes de venta. De volúmenes de venta, sí. Volúmenes de venta. Se desplazaron la las inflación acompaña a cualquier tipo, primeras marcas o segundas marcas. Y tú preguntas, las marcas propias de los supermercados. ¿Sí? Que ahí me quiero detener un cachito. Me detengo, porque no hice el análisis, pero me detengo como consumidor.
En algunos productos, las marcas propias del supermercado están muy poquito por debajo de las marcas líderes caras. Y en otros casos, sí, tienen precios competitivos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, a ver, si la marca de referencia, que en este caso es una primera marca, está a 10, y la segunda marca se podría vender entre 7 y 7,50 u 8, y la van a poner a 9 o 9,50. Una cuestión de rentabilidad. Esas marcas son exclusivas de esas cadenas de supermercados. En muchos casos lo hacen para políticas comerciales, mantener los precios durante X cantidad de tiempo. Como manejan todo el proceso productivo y la trazabilidad de esos productos, bueno, tienen la posibilidad de hacerlo. Y en otros lo hacen para el tema de precios cuidados, el nuevo lanzamiento de precios cuidados, donde más allá de las grandes industrias que se comprometen con un portfolio de productos, las grandes cadenas y cadenas del interior se comprometen con determinados productos propios. Donde, creo que lo hablamos en alguna oportunidad, estamos hablando de entre 5.000 y 6.000 puntos de venta, que son las grandes cadenas, sobre un universo de 150.000 puntos de venta en todo el país. Donde hay ¿Cuánto? Más de 150.000 puntos. ¿Y qué número? ¿Cuál es Precio la cuidado impacta sobre 6.000 puntos de venta. O sea, nada. Nada. Prácticamente El 4%. Casi un 4%. Y casi el 70% de la población que tiene problemas de alimentación o tiene vulnerabilidad o de bajos recursos, compra en bocas de cercanía. Por eso es importante que los acuerdos de precios y salarios sean, primero que se federalice precios cuidados, que en esto hay que ver la pericia, si la tiene o no. Matías Tombolini. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que tienen escala local. Tengo una pregunta, vos conocés. Matías viene de la macro. Como de la macroeconomía me parece profesional serio. Sí, sin duda. Pero cuando uno conoce en la micro, cuando conocen la estructura de costos o las cadenas de valor. El gran problema que tenemos, yo te diría que desde que la época de Moreno, cuando entró Kicillof. Sí, más allá que Moreno no guste, Moreno conocía las cadenas de valor. No, bueno, a ver, es fundamental tener gente que sepa de costos. Sí. Vos tenés una lata de tomate y sabes cuánto vale. ¿Cuánto sale la lata? ¿Cuánto sale la hojalata? ¿Cuánto sale el papel? ¿Cuánto sale la caja de cartón? El tomate, el proceso del tomate, el vehículo que lo distribuye, la distribución, el costo logístico y quién se queda. Motorización de neumático, motorización de bienes. Es decir, tenés y en función de eso se puede armar un costo. Hoy, en la Secretaría de Comercio, no hay gente que sepa de estructura de costo. Entonces viene Don XX supermercado o XX empresa alimenticia y dice, bueno, a mí me sale 10 pesos. ¿Y por qué? Y por todo esto. Pero no tenés profesionales para analizarlo. Entonces es fundamental. Esto lo hablamos con la gente de CAPIMA, que es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Alimentación, donde hay muchas, casi 8.000 empresas que tienen llegada local. Muchas de ellas tienen escala de entrega regional o provincial, municipal. Por eso de ahí ellos sugerían el tema, que es una muy buena idea, de federalizar precios cuidados y delegar en intendentes y en gobernadores la posibilidad de armar sus propios precios cuidados. Estás pagando la yerba más cara en Corrientes que en Neuquén. Es una locura. O el azúcar. Inclusive, para cerrar la nota, vemos que algunas marcas, y vi una vez que le hicieron una entrevista, algunas marcas, por ejemplo, hasta de pan, de pan lactal, que no se conocen, que están en los supermercados de proximidad, si queremos llamarlo chino y demás, algunas marcas llegan a precios competitivos de estos supermercados y son poco conocidas, ¿no? Mucho más barato que esas marcas blancas de las grandes cadenas. Bien. En muchos casos hasta un 20% menos. Por eso, aparte ocurre también con las compras del Estado, ¿no? El mismo Ministerio de Desarrollo Social, es decir, compran a precios también por debajo de lo que dice la SIGEN, ¿no? Pero, sí, el precio público de la leche primera marca, exacto, la compran 20% por debajo. Pero no obstante, hay otros leches que son más baratas que esa cooperativa de Sunchales que te la cobran un 30% menos. Claro. Entonces, realmente en eso creo que debería haber, si bien existe una reglamentación en el compra argentino y demás, compre local, o compre pyme, pero debería ser un poco más rígido eso, porque muchas pymes están fuera de toda esa estructura, lamentablemente. Miguel, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos.